en el chat y ahí voy a estar dándole un vistazo. Entonces, partamos por lo súper básico. ¿Qué es Web3? ¿Okay? Obviamente esto no sale de nada. El que exista un Web3 implica que ha habido versiones previas, ¿no? Entonces, al principio, si que alguno de ustedes es lo suficientemente mayor, quizá han visto o fotos o han visto screenshots o de repente han tenido como la experiencia de Web 1, ¿ok? De hecho yo no, casi nada, porque en el 94, yo nací en el 95, ¿ok? Entonces esto de aquí es cuando yo era un bebé, eh, pero Web 1 es básicamente cuando Internet era solo lectura. Tú como usuario no podías crear cosas. O sea, era muy difícil que puedas crear cosas. Tenías que tener conocimiento avanzado o acceso como a tecnología muy específica. Entonces era difícil que un usuario cualquiera pueda empezar como a crear cosas en Internet. Web 1 está orientado principalmente a que tú consumas contenido, a menos que tengas conocimiento técnico muy específico. Entonces, esa fue como una primera fase de Internet, que suele verse hasta más o menos 2004, es donde suele hablarse, y no es que haya aparecido Web 2 de la nada, sino de que ha habido una transición, ¿no? Todavía tenemos sitios que son principalmente Web 1, ¿no? Donde uno consume, principalmente. Pero en Web 2 se introduce el concepto de no solamente estás leyendo algo, sino también puedes escribir. Y ahora, la escritura en entornos digitales no hablamos de solamente literal escribir texto, sino de la capacidad de poder grabar archivos, ¿no? Entonces, si en Internet al principio solamente podías consumir, ahora Web 2 te permite a ti escribir. Y esto es donde estamos ahora, la gran mayoría de nosotros. Entonces, Web 2 son las redes sociales, es YouTube, no es el que puedas crear tu blog usando WordPress. Web 2 es en Internet donde el usuario también se puede convertir en creador. Y muchas cosas cambian con esto, ¿no? Empiezan a aparecer los creadores de contenido, empieza a aparecer una difusión masiva del conocimiento, porque ya no está solamente en manos de unos cuantos que pueden crear contenido, sino que cualquiera puede hacerlo, cualquiera con conexión a Internet lo puede hacer, sin conocimiento técnico. Entonces empezamos a ver una explosión del conocimiento, pero también hay un cambio importantísimo. Cuando hablábamos de Web 1, a pesar de que pocas personas podían construir, casi toda la tecnología para hacer esto era open source, era código abierto. Entonces aquí no había como una eh, entidad, una corporación que pueda dominar cómo funcionan las cosas. Entonces casi todo era código abierto, casi todo se podía crear gratis. Y la forma de monetizar era principalmente anuncios, ¿no? Y pequeñas comisiones en algunas cosas. Pero cuando empezamos a hablar de Web 2, empiezan a surgir las grandes corporaciones que dominan hasta ahora la gran mayoría del mercado digital. Entonces empezamos a ver a Facebook comiéndose luego a WhatsApp, a Instagram y a todas las otras empresas que ha estado comiéndose esa corporación y a tener un control muy, muy grande dentro de nuestra soberanía digital, dentro de cómo nosotros manejamos nuestra información. Entonces, esto que probablemente esté grabando, que esté grabando André en su computadora, luego lo va a subir a YouTube. Y YouTube le pertenece a otro de los grandes gigantes, ¿no? Estas otras corporaciones que les pertenece la gran mayoría de nuestra información. Google, donde incluso lo que yo estoy hablando, si no lo estoy grabando, pues mi celular con Android probablemente está grabando todo lo que estoy diciendo y saben que estoy hablando de ello. Entonces, eso es lo que cedimos básicamente en Web 2. El control a todas estas corporaciones que ya no, que incluso si ellas están construidas con código abierto, muchas de ellas se basan en código abierto. Facebook, de hecho, casi toda su infraestructura de su base de datos está construida sobre código abierto. Eh, pues son lo más opuesto a abierto que podamos ver, ¿no? O sea, son corporaciones, a fin de cuentas. Y entonces vemos un intercambio de información sin fricción, a costo pues de que estas corporaciones tengan un rol dominante dentro de las tecnologías que usamos. Um, pero ahí empieza como a aparecer este nuevo agente, ¿no? Casi a la par de que nace, de hecho, este Web 2. Blockchain se introduce con Bitcoin, como probablemente algunos han escuchado de Bitcoin, o la gran mayoría ha escuchado de Bitcoin. Pero, ¿qué es exactamente blockchain? O sea, no solamente es dinero, no solamente es pensar en eso como todo es dinero digital. No, no, o sea, blockchain es un registro abierto. Es una base de datos que cualquier persona puede verificar, puede observar, puede como ver qué está pasando con ese registro. De hecho, les voy a dar un vistazo de qué estoy hablando con eso. Les voy a mostrar un poco como mi dirección en Ethereum y vamos a ver un poco
cómo, o sea, qué implica ese registro abierto y hasta qué punto uno puede ver las cosas. Es inalterable, esto quiere decirte que no puedes borrar información en blockchain. Si lo creaste, está ahí, es indestructible. Mientras siga existiendo la blockchain, esa información va a seguir apareciendo. Eso tiene muchos beneficios cuando estamos hablando de veracidad de información, ¿no? Porque si es que es verificable, es un registro abierto y es inalterable, entonces podemos hacer un seguimiento eh, confiando en la información que hay ahí, porque sabemos que nadie la puede alterar. O sea, y bueno, si es que algunos de ustedes están pensando en problemas de privacidad, pues muchas de estas direcciones se manejan de manera anónima, que tienen otro tipo de aplicaciones, ¿no? Pero, y hay otras blockchains que introducen una capa de privacidad como para que los usuarios puedan hacer más cosas, sin preocuparse de que alguien pueda como tranquilamente espiarlos, ¿no? Pero bueno, esas son de repente cuestiones un poco más específicas, ¿no? Para cada caso de uso que pueda haber. Pero blockchain se usa mucho en logística. De hecho, Perú y toda su cadena logística con, ¿cómo se llama? No recuerdo ahorita cómo se llama el nombre de la entidad, pero probablemente alguno de ustedes sepa, que hace como el registro ahí está, aduanas. Aduanas de Perú utiliza blockchain para hacer registro de los cargamentos que van entrando dentro del país. Me parece que desde hace un año y medio más o menos. Y muchos otros puertos y muchas otras cadenas logísticas alrededor del mundo están adaptando blockchain porque simplemente es más práctico. Pone un estándar de cómo compartimos información y lo hace abierto e inalterable, cosa que nadie pueda manipular esa información y por tanto, básicamente como eh, malversar la data que se pueda compartir en cadenas logísticas. Entonces, esta inmensa transparencia que empieza a generarse con blockchain tiene un gran impacto en muchas aplicaciones más allá del dinero. Um, y eso es lo que da lugar a Web3, que no solamente empezamos a hablar de lectura y escritura, sino también introducimos el concepto de propiedad. ¿Y por qué propiedad? Porque el hecho de que esto pueda, todas estas propiedades de blockchain habilita una base de datos confiable sin la necesidad de que los usuarios se conozcan entre sí. Se pueden mantener anonimato, pero pueden confiar en que la información que están mostrando es verídica porque es verificable, cómo se va creando y también sabes que no se puede manipular. Por eso se creó Bitcoin de la forma en la que se creó, porque si es que alguien hace un cambio en su saldo, en su billetera de Bitcoin, entonces todo el mundo puede verificar que ha habido un cambio en el saldo. Entonces nadie te puede como borrar o vulnerar una base de datos y manipular la información y decir, yo tengo más Bitcoin del que tengo. No puedo gastar dos veces la misma cantidad de Bitcoin porque esa base de datos va a ser incorruptible. Entonces eso es lo que habilita este sentido de propiedad, ¿no? Y por eso muchos de estos casos empiezan a crearse, donde es imposible manipular el hecho de que a alguien le pertenece un activo digital porque las bases de datos son las que nos pueden manipular. Y con eso como concepto base, empiezan a surgir muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, este mapa a mí me encanta porque empieza a mostrarnos como aplicaciones dentro de Web 2 ahora se están como pasando a Web 3, donde usan, o sea, Web 3, para resumir todo esto como 15 minutos que estaba hablando, Web 3 es Internet más blockchain. Así de simple, ¿no? Entonces, si ustedes interactúan con una billetera propia digital, entonces eso es Web3. Si es que están usando como un usuario y contraseña, así como con su cuenta de Google, eso es una cosa que llamamos Web 2.5, ¿no? O sea, no tienen control sobre sus activos a menos que tengan una billetera digital con la cual estén interactuando con blockchain. Entonces, estas cuestiones que estamos viendo acá, por ejemplo, son transformaciones de aplicaciones en Web 2 pasando a Web 3, como por ejemplo Arweave, que es una especie de registro inmenso, donde es una biblioteca construida sobre blockchain prácticamente. Entonces, Arweave solamente acepta información muy texto, principalmente, así que pues lo utilizan como para construir sitios donde uno vaya a publicar información, pero eso va a ser vulnerable porque mientras existe Ethereum, que es una de las blockchains más grandes, la segunda blockchain más grande, existirá Arweave. Filecoin es lo mismo que tener Google Drive, pero en la blockchain. Entonces ahí también los archivos que puedas crear y almacenar en una dirección de la blockchain es a través de Filecoin.
Y tienes, por ejemplo, también otras aplicaciones como Audius, ¿no? Que Audius te permite escuchar audio como si fuera Spotify, no haces stream de audio, pero esos archivos de audio están almacenados en la blockchain. Mirror es una plataforma de blogs donde uno puede crear como artículos y también convertir esos artículos en NFTs y otras cosas, y que de hecho esto está habilitado por Arweave, ¿no? O sea, toda esa información es invulnerable. O sea, tú creas un blog y no es que lo vas a perder porque, no sé, dejaste de pagar el host o porque se cayó la plataforma. No, ahora existe en la blockchain y existirá siempre ahí lo que has creado, ¿no? Eh, y muchas otras aplicaciones que luego podemos ir cubriendo. Pero este es un ejemplo de cómo esta internet habilitada por blockchain empieza a manifestarse. Estas son plataformas que ya existen hace varios años. Ya tienen muchísimos usuarios. De hecho, yo soy usuario de varios de ellas también. Entonces, eso es como para darles un vistazo a qué hay detrás de esta tecnología. Y me quiero callar un rato mientras escucho lo que ustedes puedan como tener en mente, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta. Y de nuevo, ya saben, siempre pueden interrumpir como mientras seguimos hablando, pero quiero escucharlos primero. ¿Hay algo que creen que debería, en lo que les gustaría que nos detengamos un poco de repente, antes de continuar? No se preocupen porque sé que muchos de estos conceptos son abstractos, entonces mientras mejor lo podamos precisar, mejor. Código abierto, sí, código abierto nos referimos a aplicaciones donde toda la forma en la que está codificado esa plataforma, esa aplicación, ese protocolo, lo que sea, el código está compartido en su totalidad. Entonces, el código es abierto, literalmente. Cualquier persona puede observar ese código, incluso puede crear usando ese código. Esta es la forma en la que está construido Linux, por ejemplo, ¿no? Probablemente han escuchado el sistema operativo de Linux. Um, Esta es la misma forma en la que están construidas muchas cosas como el código de Wikipedia, también es código abierto. eh, y cualquier programador puede usar ese código y programar sobre eso. Ethereum, Bitcoin, toda blockchain es código abierto. ¿Qué quiere decir esto? De que cualquiera puede como hacer su propia blockchain, por así decirlo, imitando el código. Obviamente eso es impráctico porque una blockchain tiene muchísimo registro de información y hacer una nueva implicaría que usuarios quieran compartirse a tu blockchain, pero puedes crearlo y el código está ahí y cualquiera puede empezar a contribuir. O sea, cualquier programador con el conocimiento adecuado puede empezar a contribuir a ese código, puede empezar como a crear sobre eso. De hecho, la razón por la cual blockchain ha crecido, las aplicaciones de blockchain, una de las razones, ¿no? Una de las razones por las cuales ha crecido tan rápido y de manera tan acelerada es porque casi todas sus aplicaciones, al menos las más grandes, usan código abierto. Es un principio, por así decirlo, ¿no? ¿Y por qué por qué lo hacen? Porque el que el código sea abierto implica que hay mayor comunicación de las cosas que se están creando. Y si alguien va a crear encima de eso, para que sea exitoso este proyecto nuevo que está copiando el código, va a tener que traer nuevos usuarios. Entonces hay fricción. En vez de hacer eso, lo que hacen los desarrolladores es colaboran sobre ese código abierto, hacen mejoras y contribuyen a la creación de esas plataformas, esos protocolos, y son recompensados por esa blockchain, por ese protocolo, por esa plataforma, esa aplicación, para que sigan contribuyendo. En vez de competir, hay un sentido de colaboración dentro de muchas de estas plataformas. Era justamente lo que les comentaba. Arweave, una de las aplicaciones que les mostraba, es un protocolo y sobre esos, como es código abierto, se creó Mirror, ¿no? Y Audius, si no me equivoco, está construido sobre Filecoin. Entonces vamos a ver muchas de esas como de ese sentido de construir encima de lo que ya existe en Web3, que hace que las cosas se muevan más rápido, porque no hay que reinventar la rueda, básicamente. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, esto puede aplicar a un millón de cosas, ¿no? O sea, si no tuviéramos que reinventar las cosas constantemente, probablemente todos los campos de conocimiento de la humanidad se acelerarían muchísimo más rápido. Y es uno de los beneficios que Web3 promueve, ya que el compartir la propiedad, el compartir como los beneficios que uno pueda crear, es mucho más fácil que nunca. O sea, la fricción es nula porque puedes como compartirlo a través de cripto con internet nada más, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar un poco más en detalle en eso. No sé si alguien más tiene otra pregunta aparte de código abierto.
Continúo entonces, y Sí. igual ya saben, cualquier cosa me interrumpe. Chévere. Bueno, tenía unas cuantas aplicaciones más, ¿no? Que quería compartir, que quería mostrar, ¿no? Por ejemplo, Brave, que es un navegador. De hecho, aquí estoy usando Brave, ¿no? Este de aquí no es Google, como pueden ver, no es Google Chrome. Eh, que tiene una billetera incorporada, ¿no? Bueno, ya, que tiene una billetera incorporada con la cual puedo interactuar con blockchain y todo lo demás. Este, y también pueden ver, hay nuevas como aplicaciones que van creándose, como por ejemplo IPFS, que es otro tipo de hecho, todas las que les había mencionado, entonces esto de Arweave, Filecoin, todas esas están construidas sobre el código de IPFS. O sea, como siempre hay algo detrás que todos los demás usan. Eh, y bueno, entonces, este es un poquito como de las plataformas que se utilizan en Web3, de las que existen. Discord, por ejemplo, es Web 2.5, de hecho. Hay bots, ¿no? O sea, que puedes instalar en Discord que te permiten interactuar con blockchain. Lo mismo con Telegram, ¿no? O sea, Telegram tiene como Telegram, de hecho, también es código abierto. Muchas de las partes del código de Telegram es código abierto y por eso hay tanta facilidad en que la gente construya sobre Telegram. Eh, y por eso también se puede usar dentro de Web3. Ah, y yo quiero como mostrarles un poco de cómo se ve todas estas cosas, porque siento que puede ser muy abstracto, pero mientras más rápido pasemos como a ver realmente qué implica, qué significa, creo que es mejor. Entonces, OpenSea es una plataforma donde la gente vende y colecciona NFTs. Y NFTs es todo otro tipo de, de tema, ¿no? Pero para reducirlo como lo más sencillo, son activos digitales, ¿no? Que te permiten tener identidades únicas dentro de ese activo. Bueno, vamos a entrar a ese detalle después. Pero, o sea, yo quiero mostrarles cómo funciona esto. O sea, vieron como este zorrito que sale ahí que permite como que me pedía loguear con esto. Es porque OpenSea es una plataforma 2.5, de hecho. Bueno, algunos le llaman 3 o 2.5 porque es centralizada, ¿no? Le pertenece a una corporación. Eh, y la gran mayoría de aplicaciones de Web3 son descentralizadas, que le pertenecen a todos los usuarios. Ya vamos a ver un poco más de eso también ahorita. Pero para poder entrar en OpenSea, la única forma de hacerlo, no puedes registrarte con tu cuenta de Google, no puedes registrarte con tu Facebook, no, tienes que entrar con una billetera. Y esa billetera, ¿qué implica? Es que tienes una identidad dentro de cripto. Es una dirección, y esa dirección te va a permitir interactuar con la blockchain. En este caso estoy en la blockchain de Polygon, pero bueno, aquí está en la blockchain de Ethereum. Entonces, esto es lo que me va a permitir a mí verificar que yo soy yo. Solamente, esto de aquí no es como una contraseña nada más. Yo uso una contraseña para entrar, pero eso no es lo importante. Si ustedes tienen esa contraseña, no van a poder hacer nada con eso. Para todas las billeteras que se pueden crear gratis, tienes que tener un código especial que solamente tú, como individuo, como propietario de esa billetera, va a tener acceso a eso. Por ejemplo, en este caso yo estoy usando una aplicación llamada MetaMask, que es una de las más populares de todas. Entonces, MetaMask, ellos no son como Google, ellos no tienen la contraseña de mi MetaMask. MetaMask simplemente una interfaz para interactuar con la blockchain. Esta billetera es solamente una interfaz. El código para poder entrar a esta dirección y verificar que es mi dirección, ese código lo tengo solamente yo, ¿no? Muchas personas lo que hacen es lo registran literal en un papelito y lo guardan en una caja fuerte de lo que sea. Hay otras formas de hacerlo, ¿no? Hay billeteras físicas que son como USBs que generan su propio código, entonces ya no lo tienes que guardar. O algunos usan como otros servicios que guardan ese código en la nube y que son servicios que están especializados en ser sumamente fuertes, ¿no? O sea, está muy encriptado de cómo se accede a ese código. Pero por favor, si en algún momento se crea una billetera, ni se les ocurra tomar un screenshot o mandarlo por WhatsApp. No, eso es súper inseguro y lo más seguro es que alguien va a poder acceder a esos datos. Porque de nuevo, toda la información en Internet, de Internet que normalmente conocemos es vulnerable. Blockchain sí es como seguro, pero pues la idea es que si tú tienes acceso a una billetera, puedes verificar en todas estas plataformas que eres tú. Y les quiero mostrar, o sea, cómo se ve eso, ¿no? Por ejemplo, Mirror, que es esta plataforma que les comentaba,
que es una especie de, de, de plataforma para bloguear, para escribir como contenido, también funciona con billeteras. O sea, no me va a pedir, oye, conecta tu cuenta. Me va a decir, conecta tu billetera. ¿Por qué? Porque esto está asociado a mi cuenta. Entonces, eh, esto me va a pedir loguear, me sale una solicitud, yo tengo que firmar. Firmar no cuesta nada, es simplemente una especie de autorización, ¿no? Y ahí están eh, mi cuenta, ¿no? Y las entradas que yo pueda tener, las cosas que haya hecho, ¿no? Por ejemplo, a ver si sale. Lancé un crowdfund, ¿no? Hace tiempo de una de las DAOs que estoy creando, una de las organizaciones que estamos creando. No lo hemos movido mucho porque nos mudamos al blockchain. Y bueno, esto funciona solamente sobre la blockchain de Ethereum, pero esto todavía está activo, ¿no? Entonces es porque todo esto de aquí lo puedes hacer con blockchain. Tú puedes o crear nada más una pieza de contenido, o puedes crear crowdfunds, puedes crear NFTs y lo demás, y todo, muchas otras cosas, porque todo esto de aquí está interconectado entre sí. Detrás no es que hay una base de datos de Mirror, o sea, existe una, pero es simplemente para cosas simples como, o sea, esta es mi foto de mi usuario y ya. O sea, pero en realidad, este archivo, ¿no? de este artículo está en Arweave, como les decía, está en Ethereum, ¿no? Aquí está la dirección de Ethereum. Y así es como se ven las transacciones en Ethereum. Esto es lo que le lleva el código abierto. Todo lo que haya hecho con esta billetera, que obviamente ninguna persona tiene una sola billetera, ¿no? Por seguridad tienes varias. Cuando eres un usuario más avanzado. Pero esta es la que uso para interactuar con todo lo público, ¿no? O sea, cuando interactúo con algo que sé que quiero publicar, lo voy a poner en esta billetera. Y acá también está como la transacción en la blockchain, ¿no? que graba como el archivo que yo he creado, ¿no? Es este de aquí en Mirror. Entonces, ese es como, todo esto de aquí estoy interactuando solamente con mi billetera. No estoy haciéndolo con una cuenta. ¿Por qué? Porque estos NFTs que van a mostrar OpenSea me pertenecen a mí, no me pertenecen a OpenSea. OpenSea no tiene un registro de esto, solamente lo tiene mi billetera. Esta entrada tampoco estará en Mirror, solamente Mirror es una interfaz y está ayudándome a interactuar con lo que hay en la blockchain. Todo esto de aquí son interfaces. La blockchain es realmente la computadora, o todo lo que hace como el trabajo pesado está en la blockchain, ¿ya? Y el cambio más importante de eso es que las cosas no le pertenecen a ninguna de estas plataformas, me pertenecen a mí como usuario. Yo puedo moverme a otra cuenta. Y les quiero mostrar a qué me refiero con esto. Rarible es otra plataforma para comprar, publicar y tradear NFTs. Entonces, Rarible, o sea, si yo estuviera en una plataforma de Web 2, tendría que tener otra cuenta y voy a tener que crear todas las cosas desde cero. En este caso, simplemente entro con mi billetera y ahí está mi usuario. Y ahora, pues, puedo como... De hecho, pueden ver que está conectado a mi billetera de Ethereum y puedo ver todas mis cosas. Van a estar ahí. Todo va a estar ahí. ¿Por qué? Porque me pertenece a mí, no le pertenece a ninguna de estas otras plataformas. Entonces, puedo interactuar directamente con mis cosas a través de mi billetera en otra plataforma, porque la cuenta está asociada a la billetera, no a la plataforma. Si yo quiero, por ejemplo, mover alguno de estos NFTs o de cripto que yo tengo, entonces eso lo puedo hacer yo sin la necesidad de interactuar con la plataforma. A ver, hay un comentario y una pregunta para mí. Las billeteras son por cada cripto. Las billeteras son, es una gran diferencia. Cripto no es lo mismo que blockchain. Entonces, toda blockchain tiene una cripto principal, que es la cripto que representa las operaciones dentro de esa blockchain. Entonces tenemos Ethereum y su cripto no es Ethereum, de hecho, su cripto es Ether, ¿no? Que es ETH. A ver, creo que les puedo mostrar acá. Ya, sí. Entonces, ETH o Ether es la cripto de Ethereum. Pero también hay otras criptos que puedo tener sobre en la misma blockchain. La blockchain es la red, no es como si habláramos de internet. Entonces, es como si existieran muchas internets locales, o sea, todas son bases de datos diferentes, y para interactuar con cada base de datos vas a necesitar una billetera diferente. Ahora, hay muchas blockchains que son compatibles
con Ethereum, porque fue la primera que introdujo el concepto de contratos inteligentes. ¿Okay? Bitcoin es solamente dinero. En Bitcoin solamente puedes transferir montos de saldo, que emula la cantidad de dinero que puedas tener. Pero en Ethereum, tú puedes programar. O sea, Ethereum fue la primera en introducir eso. Hay otras, existe Solana, existe Cardano, Tesos, hay un montón de blockchains de hecho ahora. Pero la mayoría de ellas son, la mayoría de aplicaciones existen compatibles con la red de Ethereum. Entonces, esta wallet, como es compatible con la red de Ethereum, va a ser compatible con las otras. Celo, por ejemplo, es otra blockchain. A mí me encanta Celo porque Celo es una de esas blockchains que todo su foco es